¿Cómo están? Buenas noches, el Señor nos bendiga mucho. Quiero invitarlos a seguir con los estudios de teología, una teología sistemática muy simple, que en estos capítulos anteriores, en estos estudios anteriores, hemos visto cómo el hombre trata de entender, comprender y buscar a Dios desde el hombre, desde aquí hacia allá, desde lo finito a lo infinito. Y desde esa manera se ha hecho incomprensible. La filosofía ha tratado de explicarlo de alguna manera, pero es incomprensible buscar, descubrir a Dios desde la humanidad. Dios no es la imagen del hombre. El hombre es la imagen de Dios. Y debido a esa búsqueda, porque el ser humano necesita relacionarse con su creador, necesita buscar su identidad. Nos identificamos con Dios cuando le conocemos. Y a pesar de que el hombre ha buscado de muchas formas un patrón moral dentro de la humanidad, no lo ha encontrado. Ese patrón moral debe estar fuera del hombre. Los griegos, en su cultura y en la búsqueda de Dios, planteaban que el hombre debiera perfeccionarse a tal punto de llegar a ser muy similar a un Dios. Y los grandes héroes que moralmente eran muy de mucha fuerza, mucho poder, se les llamó semihéroes, semidioses, como Aquiles. Pero lo nuestro, vamos a lo nuestro. Podemos hacernos algunas preguntas para iniciar esta segunda etapa del estudio. Primera gran pregunta: ¿se puede realmente conocer a Dios? Porque cuando hablamos de teología no hablamos de conocer a Dios, hablamos de conocer los discursos de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿se puede conocer a Dios? Sí, se puede conocer a Dios. Se puede conocer a Dios, y cómo, a través de sus discursos, a través de su revelación, a través de cómo Él se muestra, a través de las señales que Él me entrega. Dice el libro de Hebreos que Dios se agrada de los que le buscan porque creen que le hay. Es decir, el primer paso es un paso de fe. Lo mismo que la ciencia, lo mismo que el racionamiento. Ningún intelectual racional salió a buscar algo que no creía que existía. Cuando los primeros virólogos, que no se llamaban virólogos porque no dijeron, hay otro tipo de vida más pequeña que no podemos ver, la empezaron a buscar creyendo que existía, si no, no la buscan. Cuando miramos el firmamento y empezamos a buscar y a escudriñar el firmamento, creyendo que hay vida. O sea, si somos una parte entre 100.000 millones de estrellas y cada estrella tiene 3, 5, 10, 12, 20 planetas, la cantidad de posibilidades es infinita. Por lo tanto, en ese infinito puede existir la posibilidad de que haya vida como nosotros. Si el hombre no tuviera esa fe,
no saldría a buscarla. Entonces, Dios se agrada a los que le buscan porque creen que les hay. Y cuando Dios sabe que alguien le está buscando, Dios sale a su encuentro. Salió al encuentro de Abraham, salió al encuentro de Jacob, salió al encuentro de Samuel, salió al encuentro de todos. Pero Dios se ha mostrado a la humanidad por medio de Jesucristo. Juan 17 dice: la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios. No en adquirir conocimiento de Dios, sino en conocer a Dios. La palabra conocer para el hebreo tenía una riqueza muy, muy grande. Significaba intimar. Entonces, la vida eterna es intimar con Dios. Y nadie intima con alguien si no descubre quién es, si no se preocupa de quién es, qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada, qué es lo que realmente le hace sonreír. Lo mismo sucede con nuestras relaciones personales, ¿cierto? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Por lo tanto, esa carta de presentación, esa revelación máxima, se llama Jesús. Y Él nos muestra, nos dice: ¿me habéis visto a mí? Ahora en mí vean al Padre. El apóstol Pablo hace un acercamiento diciendo que los paganos habían conocido a Dios. Los no hebreos ya habían conocido a Dios, pero no tuvieron bien retener ese conocimiento y se fueron tras sus pasiones personales. Porque es mucho más fácil desconocer a Dios y vivir según mis propias normas que someterme a las normas de Dios. Aunque sea bueno para la humanidad, pero el hombre que no tiene a Dios en su corazón, que no conoce a Dios, nunca va a buscar lo bueno para la humanidad, va a buscar lo bueno para él. Y los demás no cuentan. Entonces, sí se puede conocer a Dios. El tema es cómo llegamos a conocerlo con Él. El primer paso es entender que Dios es el que se acerca al hombre, ¿cierto? Y se ha acercado a través de muchas formas, ¿cierto? Tenemos la revelación natural, que es cómo la naturaleza habla de Dios, cómo lo que nos rodea nos da muestras de la grandeza de Dios, de la inteligencia de Dios, de la sabiduría de Dios, de muchos atributos que vamos a ir descubriendo. Pero primer paso fundamental es que Dios se muestra por medio de la naturaleza. El salmista dice: los cielos muestran la gloria de Dios. Y este salmista no era un filósofo, era solamente un pastor, y seguramente en sus noches en el campo, deleitándose con las estrellas, veía a Dios. No la persona de Dios, sino su comprensión del mundo tocaba en comprender a Dios, en conocer a Dios. Es importante entender de que todo lo que está a nuestro alrededor es una voz fuerte
de Dios. No quiero ser egocentrista ni antropoformista, pero todo lo que nos rodea es como si estuviera hecho para nosotros. Los sentidos que tenemos, cuando hablamos de sentido, hablamos de la vista, el tacto, el olfato, el gusto, el oído, ¿cierto? Los 5 sentidos están diseñados para escuchar y comprender toda la naturaleza, poder ver los cientos y miles de colores que hay en ella, escuchar el sinfín de sonidos y deleitarnos con los sabores. Todo fue creado con un propósito, el de que nosotros vivamos bien. Entonces la primera revelación que tenemos de Dios es por medio de la naturaleza, ¿cierto? Cuando se dice que Dios puede ser conocido, no significa que pueda ser comprendido. Son dos cosas diferentes, conocer y comprender, ¿cierto? Comprender es tener un conocimiento completo, exhaustivo de un objeto. A Dios nunca los vamos a tener un conocimiento completo. Pero sí vamos a conocer lo que Él quiere que conozcamos de Él. Y eso es maravilloso porque hay cosas que no necesitamos conocer. Por lo tanto, a Dios no podemos comprenderlo, pero sí podemos conocerlo. No podemos entender la perfección de un Dios omnipotente. No podemos conocer algunas cosas, ¿cierto? Pero no podemos comprender la relación que existe entre los atributos. Podemos conocer la relación que Él tiene con nosotros. En resumen, el conocimiento de Dios es parcial. Por mucho que busquemos, siempre va a ser parcial. El apóstol Pablo dice, las obras de Dios ahora las vemos como en un espejo. Recordemos que en ese tiempo los espejos no eran como los de ahora. Medio en tiniebla, difuso. Pero cuando estemos en la gloria, veremos a Dios plenamente. Comprenderemos y entenderemos muchas cosas. No digo que vivamos en el ámbito de la ignorancia, sino que esforcémonos en conocer a Dios plenamente, lo que Él quiere que conozcamos, que en realidad lo que Él quiere que conozcamos es su patrón moral para nosotros. Eso es lo fundamental. Entonces el conocimiento que tenemos de Dios es parcial o inadecuado, ¿cierto? Pero es lo que Dios quiere que sepamos. ¿Podemos entender a Dios? No necesitamos entenderlo. Necesitamos obedecerlo. Y eso es lo más importante. A Dios se le obedece, no se le entiende. Jesús, Getsemaní, la víspera de su juicio, dice, según yo, dice palabra de Jesús, comillas, según yo, no es agradable lo que va a pasar. Y si en mi fuero interno mi deseo es que esta copa pase de mí, pero no es mi voluntad sino la tuya. Y eso es lo importante.
tú debes entender, debes comprender de que si hablas de una relación con Dios, hablas de un nuevo hombre, de una nueva persona que va a buscar el modelo de Dios, que es Jesús. Sigamos con estos temas. Me encanta, está muy lindo este estudio. Vamos a la segunda parte. ¿Cómo conocemos a Dios? Dice aquí el libro que estamos siguiendo. ¿Cómo procede la mente para formarse su idea de Dios? Los teólogos antiguos respondían a esta pregunta diciendo que es por vía de la negación, por vía de la eminencia y por vía de la causalidad. Esto es, negamos a Dios toda limitación. Le atribuimos a Él excelencia y el mayor grado y le atribuimos a Él como la gran causa primaria. Todos los atributos manifestados en sus obras. Somos hijos de Dios y por tanto somos semejantes a Él. Por ello estamos autorizados a adscribirle a Él todos los atributos de nuestra propia naturaleza como criaturas racionales, sin limitación y en el grado infinito. Si somos como Dios, Dios es semejante a nosotros. Este es el principio fundamental de todas las religiones. El hombre no llega a ser igual a Dios. Dios se iguala al hombre. Y ese es diametralmente opuesto al pensamiento de Dios. Y cuando hablamos religiones, ojo, no hablo de denominaciones, ni de corrientes de acercamiento a Dios. Las religiones son la conservación de ritos a través del tiempo, ritos que a lo mejor me ayudan a comprender algún fenómeno. Pero al pasar el tiempo, eso queda solamente el rito y no la comprensión del fenómeno. Como por ejemplo, que la ofrenda fuese un cordero blanco de un año, sin rajaduras, sin heridas, porque una persona que cría ovejas va a sentir más aprecio por aquellas blancas sin manchas, cuya lana va a ser más cara y va a vender a mejor precio. Por lo tanto, la que yo más voy a cuidar, la que yo más quiero, la que tengo mejor relación. Y Dios me pide que yo ofrende esa mejor relación con Él. En un principio lo más probable que haya sido así, pero al pasar el tiempo y a los sacerdotes empezaron a decir, no, traiga cualquiera, es que no tengo ninguna, tengo una que está con la pierna quebrada, no importa, es para Dios, tráigala. Y hoy día en la iglesia cristiana pasa exactamente lo mismo. O sea, hablamos de la no discriminación y dicen, no, si Dios lo ama a todos. Y los metemos todos en un mismo saco y Dios nos ama a todos. No, Señor. Lo veremos más adelante. Pero el punto es que Dios no es la imagen del hombre, es el hombre la imagen de Dios. Y las religiones, los ritos, se alejan de Dios, porque no le buscan, sino el esfuerzo de ellos está en permanecer en el rito, sin importar para qué. Hay muchos ejemplos que podemos hacer. Este principio Pablo dio
por supuesto, un discurso a los atenienses. Hechos capítulo 17 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Por la misma razón no deberíamos pensar que Él sea un ser simple, de una manera abstracta, un nombre para el orden moral del universo o la causa ignota del inconocible de todas las cosas, una mera fuerza inescrutable. ¿Se dan cuenta de que el apóstol Pablo entendía muy bien a dónde divagaba la mente? Hacia qué recovecos de excusa se esconde el hombre para no acercarse a Dios. Siendo pues linaje de Dios, estoy hablando de Jesucristo y del hombre mismo, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. ¿Por qué? Porque lo más precioso para nosotros es el oro, la plata, el platino, pero Dios no es de oro. Pero necesitamos tener un patrón moral, necesitamos tener alguien que nos diga lo bueno y lo malo, porque el hombre no puede discernir. No puede. Si el hombre pudiera por sí mismo discernir, no tenemos justicia. O sea, tenemos más justicia sin tener un ministerio de justicia, que es como un ministerio del trabajo. No hay trabajo. Entonces, por cuanto hay una ley de la naturaleza, incluso de la forma más baja de fetichismo, que supone que la vida del adorador pertenece al objeto que adora. Y eso es importante. Somos pertenencia de lo que adoramos. Cuando adoramos ídolos, somos parte de ese ídolo. Cuando adoramos cuentos, somos parte de ese cuento. Así es como surge el politeísmo y los dioses de la gente, que sigue con muchos hombres llegaron a ser tan buenos que el tiempo les consideró dioses. Y no hay que ir tan lejos. Maradona, futbolista conocido. Tengo frío, ¿eh? Llegó a ser tan bueno, tan espectacular, que los argentinos lo llevaron a las manos de Dios y han creado, yo creo que más que nada es un centro cultural, algo así, pero se llama la Iglesia Maradónica. Y día vemos a ese Dios haciendo el ridículo en las entrevistas, sin tener la capacidad de hilvanar dos palabras al hilo, dado que el alcoholismo, la droga y todo lo que abusos que él hace le han llevado a tener esa manera de verse. ¿Por qué? Porque el nombre en sí mismo no es el patrón moral que la humanidad necesita. Dios. ¿Ya? Nuestra naturaleza moral demanda la idea de Dios. Demanda la idea de un modelo externo. Necesita un reflejo fidedigno.
Así que cuando hablamos nosotros al principio del el argumento moral, veíamos las condiciones, ¿cierto? Porque el hombre necesita un referente externo, ¿cierto? El otro punto, el argumento de la naturaleza religiosa, yo no diría religiosa porque la palabra religión, como ya dije, ¿cierto? Es más cercana al rito que a la identidad con Dios. Pero la espiritualidad del hombre no